Estoy finalizando entonces ahora la vuelta número 42, perdón. Estoy finalizando la número 42. ¿Sí? Entonces aquí cierro con un punto deslizado esta vuelta número 42. Voy a iniciar entonces ahora la vuelta número 43. Aquí voy a hacer 3 cadenas que hacen un macizo, ¿sí? Una cadena de separación, monto y voy a hacer aquí un macizo sobre el macizo que tengo abajo para que quede esta primer casita, una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo para hacer otra casita, así, ¿sí? Y ahora aquí, así como van los puntos puff, así, abriéndose en B, aquí toca hacer un punto puff, entonces aquí voy a hacer mis 4 macizos, 2, 3, 4, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y aquí hago el macizo para cerrar esta casita, así, ¿sí? Y después de eso voy a hacer una cadena, monto y hago aquí una casita, una cadena, ya llevo 2 casitas, ¿sí? Y aquí me toca hacer en esta otro punto puff, porque aquí corresponde a estos que van así abriéndose de este lado aquí. Entonces aquí voy a hacer mis 4 macizos, aquí llevo 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto puff, ¿sí? Y termino de hacer este cuadrito relleno con el macizo, ¿sí? Después es una cadena, monto y hago macizo sobre macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Una cadena, monto y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y nuevamente un macizo sobre el macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Así. Y aquí me toca hacer un punto puff, que es de 4 macizos. Ahí está, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 y tener mi punto puff. Monto y termino de hacer esa casita con un macizo que va aquí, ahí está, ¿sí? Entonces miren ahora cómo va a quedar, ¿sí? En la anterior vuelta quedaron 1, 2, 3, en la anterior vuelta que fue la número 41 y en esta vuelta número 42 van a quedar sobre estos 3 vacías, estas 3 casitas ahora van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces conforme va creciendo esto en vueltas, así va a ir creciendo el número de casitas que van quedando aquí dentro de esta B que se va formando con los puntos puff, ¿sí? Así, ¿sí? Y ahora aquí voy a hacer una cadena y hago una casita haciendo un macizo con el que tengo abajo, una cadena y hago un macizo en el que tengo abajo y tengo dos cuadritos sin rellenar. Entonces ahora en este espacio voy a hacer mi punto puff, que es de 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito, ¿sí? A un ladito del primer macizo de esos 4 y jalo la hebra y así tengo mi punto puff.
y termino con un macizo aquí esta casita, ¿sí? Y hago otra vez aquí macizo sobre macizo para tener casitas sin puntos puff. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Sí? Y aquí me toca hacer el punto puff en este espacio aquí. Entonces hago mis 4 macizos. Ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo mi hebra y termino la casita con un macizo. Ahí está, ¿sí? Para que me vaya quedando, entonces vean esta forma cómo quedan los puntos puff que cada vez se fueron abriendo y fueron quedando de esa manera, ¿sí? Y aquí llegué a igual que aquí, donde voy a hacer 2 casitas nada más para poder iniciar otro punto puff que va de esta B, que va a ir creciendo. Entonces aquí hago una cadena y hago un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y ya aquí continúa el punto puff, ¿sí? Que es de 4 macizos. Ahí llevo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí y jalo esta hebra para tener el punto puff y termino la casita con el macizo, ¿sí? Así. Y nuevamente hago un macizo y hago sobre el macizo de abajo un macizo y ya tengo mi primer casita aquí, una cadena, monto y otro macizo sobre el que tengo abajo, una cadena, monto y otro macizo sobre el que está abajo, una cadena y otro macizo sobre el que está abajo, una cadena y otro macizo sobre el que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Y aquí ya toca otro punto puff, que es de 4 macizos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo y tengo mi punto puff y termino la casita con un macizo aquí, ¿sí? Y miren, así es entonces cómo se repite la frecuencia de estos motivos de puntos puff y casitas, ¿sí? Y así es el procedimiento para repetir todo este proceso, toda la vuelta hasta terminar esta vuelta que viene siendo la número 43. Estoy en la vuelta número 43. Ese es el procedimiento y esa es la forma en que se va a ir repitiendo esta forma ahora de trabajar estos puntos, ¿sí? Aquí hago una cadena y hago una casita, una cadena y otra casita, ¿sí? Y aquí ya me toca, miren, el punto puff, ¿sí? Y entonces aquí hago mis 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra y ya tengo mi punto puff. Y aquí voy a terminar esta casita con el macizo que tengo aquí abajo, así, ¿sí? Y aquí se vuelve a iniciar el proceso de una cadena y una casita, una cadena, y ya llevo 2 casitas, una cadena y 3, una cadena
4, una cadena y 5, ¿sí? Miren. Y aquí toca el punto puff, entonces aquí es 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra aquí esperando, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, ¿sí? Y ya tengo mi punto puff y termino la casita con el macizo aquí, ¿sí? Y se repite esto de 2 casitas sin rellenar aquí, que es un macizo y es una casita, un macizo y otra casita, ya son 2, y aquí toca otro punto puff, aquí es de 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho a un ladito de el primer macizo del grupo de 4 y jalo, tengo mi punto puff y termino con un macizo esta casita. Y otra vez repito esto que hice acá, ¿sí? Y bueno, pues este es el procedimiento para toda esta vuelta. Ya se los repetí 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Y les recuerdo que esta es la vuelta que corresponde a la número 43, ¿sí? 43. Continuamos con los siguientes videos.